Plácida y su armadura. Plácida era una niña feliz, una baby boomer, la menor de una gran familia criada con mucho amor, mimos, contención y sobreprotección. Su educación fue marcada por varias generaciones, abuelos, tíos, madrina soltera, padres y primos, en ese orden de edades. Todos y cada uno le hacían creer que era una princesa y que la vida era un lugar seguro. Con palabras, pero más con ejemplos, Plácida creció en un marco de valores morales, alimentando el amor por los demás, la empatía y la gratitud por todo lo recibido, y rápidamente se dio cuenta de la felicidad que ocasionaba el dar y compartir. Pero un día despertó siendo adolescente, creyendo que todo lo que tenía era natural, que no había que ganarlo y que quien no viviera en esa opulencia afectiva y o material era por pura incapacidad de quien no lo tenía. Y así, la soberbia ganó terreno en su ser a tal punto de disfrazar y justificar su sinceridad sin prudencia ni empatía, ocasionando daños emocionales evitables a otros. Pero pronto, la vida se encargó de enseñarle muchos caminos ingratos que iban más allá de su voluntad. Pérdidas, desilusiones, muertes, emociones diferentes a las conocidas hasta ese momento, que silenciosamente la llenaron de inseguridad y baja autoestima. Y aunque fue un periodo breve y triste, lo agradece, porque le permitió entender que mientras nada es seguro, todo es posible. Y sin proponérselo, rescató del fondo de su corazón la empatía y las ganas de ayudar al otro. Las dificultades crecían con el paso del almanaque, pero el lema de su padre la acompañó siempre. Él le decía: no importa las veces que te caigas, las veces que te levantes y cómo lo hagas, te van a hacer más y más fuerte cada vez, como el ave fénix. Pero esa fortaleza casi impuesta se transformó de a poco en una coraza que amortiguaba los golpes. Plácida fue logrando sus metas: una hermosa nueva familia, su profesión que deseó y amó desde pequeña y ejerció con pasión desde sus 18 años. Ser instrumentadora quirúrgica, sin saber que el ejercicio de esta sería en un terreno hostil, machista, con continuos desafíos que descubriría día a día, y no había lugar para la debilidad. Su timidez fue ligeramente descubierta cuando su rostro enrojecía ante comentarios subidos de tono por hombres profesionales mayores con los que trabajaba. Pero pronto se dio cuenta que ese era el comienzo de un larguísimo camino y las miserias humanas día a día tenían un nombre y una cara diferente. Y aprendió, ante situaciones adversas, sin saber cómo ni por qué, responder con una brusca e impulida franqueza. Esta falta de diplomacia a la hora de defender su postura le ganaban nombres a la lista de quienes la combatían. Pero no importaba. Su visión y su misión estaban presentes y la guiaban a la meta de cambiar un ambiente discrepante en un área de armonía y respeto que en definitiva repercutiría en la atención del paciente. Durante los 18 años siguientes amasó ese sueño, mientras seguía capacitándose y aportando su mejor proceder, y lo compartió desde entonces con quien, con el correr del tiempo, fue y es el amor compañero de su vida. Así, con el ejemplo que supo comunicar, llegó el día tan esperado y con él la responsabilidad de poner en práctica el discurso. Tenía a cargo la coordinación de una planta quirúrgica. Era tanta la emoción que invadía su ser
Eran tantas las tareas que estaban esperando en el cajón de pendientes que descuidó la armadura. Quisieron herirla de muerte. Plácida no podía entender la amarga devolución, a su entender, de algunos pares o superiores, quienes la combatían con actitudes mezquinas y a veces despiadadas, por incompetencia o intereses económicos, mediocridad y la miopía emocional que no les permitía ver que no había intenciones ocultas, simplemente lograr un benéfico cambio. Fue que a partir de ese momento no volvió a quitarse esa coraza que se adhirió a su ambo de cirugía y siguió adelante con los que la siguieron, enalteciendo su profesión en pos de un resultado de excelencia. Nutrían su alma, su voluntad, los logros y los cambios obtenidos, tan anhelados y sostenidos en el tiempo. Pero ese escudo que llevó los siguientes 20 años, cada vez le pesaba más. Un día, como tantas otras veces le había pasado, miró para atrás. Se dio cuenta que a pesar de que sus anhelos eran genuinos y velaban por la fraternidad y la armonía del personal a su cargo y de los pacientes, había cometido un gran error. Pretender trasladar el ambiente familiar conocido por ella a un espacio laboral con personas con características propias de sus generaciones, con valores, apetencias, educación, estrato social, en fin, historias de vida tan diversas. No tardó en advertir el insoportable peso de su armadura, que se había engrosado y que estaba apretando tanto su corazón que no le permitía respirar. Miró a su alrededor y vio solo a su familia, quienes siempre habían estado a su lado con ese amor incondicional. Ese día, a sus 62 años, su corazón latió tan pero tan fuerte que rompió la armadura y las cadenas que la mantenían unidas a ese lugar, que sentía que ya no pertenecía, y deseó un nuevo comienzo. Ya sin esa coraza, vive una vida amorosa y de armonía. Volvió a conectarse con el arte, disfruta la inmensidad del mar o de las montañas desde la ventana de su rodante. Se regocija con la visita de alguna mariposa. Agradece por todas las enseñanzas de estos hasta hoy 67 años y lo que le quede por andar. Aprendió, entre otras cosas, a gestionar la tolerancia a la frustración. Aprendió que el enojo del otro le pertenece al otro. Aprendió que si le damos a alguien el poder de lastimarnos, ninguna armadura nos va a alejar del sufrimiento. Y sigue aprendiendo.